Bueno, y ahora, tal cual les adelanté en el bloque anterior, cuando finalizaba, lo vamos a recibir rápidamente a nuestro invitado, que para nosotros es un gusto tener la posibilidad de charlar con él, como les decía, porque se trata de un hombre de la política que le ha tocado, a través de su actividad pública, ocupar importantes cargos, tareas, responsabilidades, tanto en el orden legislativo como en el ejecutivo. Fue diputado nacional por Salta, pero también, y ahí queremos apuntar con este tema, fue ministro de Economía de la provincia de Salta en un tiempo, en un momento en que, bueno, era muy complicado, ¿no?, manejar las finanzas de la provincia. Con mucho gusto, entonces, lo vamos a recibir al contador Julio César Lutay, que por otro lado es un querido amigo de siempre. Mi querido contador, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? La verdad que demasiado elogiosa tu presentación, pero bueno, en fin, sí, anduve por distintos lugares. Empecé como concejal en Orán, me acuerdo. Exactamente. Después fui diputado nacional y cuando renunció el ministro de Economía de Roberto Ulloa, ya por el año 94, que era Roberto Guzmán. Era el Polvorín Guzmán. Exactamente, Polvorín Guzmán. Famoso Polvorín. Me tocó asumir la responsabilidad de ser ministro de Economía por un poco más de un año y pico, en tiempos bastante duros, bastante difíciles, yo diría tan duros y tan difíciles como lo que estamos viviendo ahora, porque también convengamos que durante la convertibilidad y especialmente cuando a mí me tocó, a vos te tocó, claro, asumir el Ministerio de Economía, toda América Latina estaba sufriendo las consecuencias del efecto tequila en México, que se expandió por todo Latinoamérica, y en el caso de Argentina hubo una suerte de pacto fiscal o consenso fiscal. En ese momento se llamó el pacto fiscal, y a las provincias, porque esto viene a cuento de lo que está sucediendo ahora, donde veo que hay muchos reclamos de los gobernadores en cuanto a quita de subsidios, en cuanto a caída del recurso. Bueno, a nosotros nos pasó exactamente lo mismo. Más aún voy a contar, porque yo creo que es bueno, son comparables las situaciones que se dieron después del 1-1 en la época de Cavallo con lo que está sucediendo ahora, y me parece a mí también con lo que se viene de acá en adelante. Eso es lo que queremos puntualmente, por eso la idea era charlar con vos, porque te tocó, como yo le adelantaba a la audiencia, vivir un tiempo muy complejo, con los desafíos, ¿no es cierto?, que eso trae. Así que quién más que vos para que puedas graficar de alguna manera lo que significó aquello con esto, pero por sobre todo por lo que viene, Julio César. Sí, voy a tratar de ser muy breve sobre lo histórico, porque te llamamos para escucharte, así que tranquilamente desplegar lo que tengas que hacer, Julio. Sí. En primer lugar, algunas de las cosas que estaban planteadas en ese acuerdo que se firmó entre las provincias y la nación era, en primer lugar, la transferencia de las cajas de jubilaciones provinciales a la nación. Así es. Cosa que nosotros no la pudimos hacer porque no teníamos mayoría en ninguna de las dos cámaras, pero sí la pudo hacer después el gobernador Juan Carlos Romero en menos de una semana. Cuando gana las elecciones del año 95, Romero transfiere la caja de jubilaciones y quedan 5.000 excedentes, vos te debes
recordar, y a lo mejor la gente que peina canas por ahí, claro, yo no le estoy hablando a los chicos jóvenes porque de esa época no la vivieron, pero es bueno que la sepan. Pero es bueno que la sepan porque también fue una época muy dura. Quedaron 5.000 empleados públicos de la provincia de Salta en la calle. Lisa y llanamente. Acá se cerró la dirección de arquitectura, se cerró Agas, se cerró el banco de préstamos, se vendió el Banco Provincial de Salta, se vendió Edesa y se vendió Aguas de Salta por la Dirección de Obras Sanitarias, que en ese momento se lo transformó en Aguas de Salta. Con lo cual, 5.000 empleados quedaron afuera. Que si nosotros hubiésemos podido hacer en marzo del 94, digo, cuando digo nosotros, digo el gobierno de Roberto Ulloa, lo hubiésemos hecho en marzo del año 1994, yo asumí febrero del 94, nosotros, esos 5.000 empleados públicos hubiesen recibido una jubilación anticipada y no hubiesen quedado en la calle con muchos que se terminaron suicidando o se murieron de pena y angustia. Esta es un poco la historia. La otra historia es que el gobierno nacional a las provincias nos puso a sueldo. Nosotros recibíamos de coparticipación 28.500.000 pesos garantizados. Eran pesos dólares, ¿no? Claro. Eran pesos, pero eso era lo garantizado. Si nos correspondía, porque la recaudación también en ese momento sufrió un cimbronazo, y había meses en que en vez de 28.500 nos correspondía 25.700, nos compensaban la diferencia. Y si es por coparticipación, nos correspondía 31 millones, nos daban los 31 millones. De manera que, en una palabra, teníamos un sueldo fijo, básico, y el exceso era cuando la recaudación de impuestos aumentaba, cosa que no sucedía asiduamente. Y así nos tocó gobernar la provincia hasta entregar el gobierno el 10 de diciembre del 95. Después del 10 de diciembre vino todo el proceso privatizador que se hizo bastante rápido en Salta, y bueno, y la provincia se sacó de encima muchos empleados, algunos, reitero, los excedentes, 5.000, y otros que pasaron a empresas privadas. En el caso de Edesa, de Agua de Salta y de algunas que nombré. Entonces, digamos, un poco esta historia la cuento porque veo que hoy las provincias están en una situación de reclamo constante a la nación por mayores recursos, por quita de subsidios, se quita el subsidio a la electricidad, obviamente trasladando a tarifas que son bastante difíciles de pagar, y no veo, por lo menos yo no veo acá en la provincia de Salta, como no veo en algunas provincias vecinas, que haya ningún tipo de plan de austeridad. Nosotros tuvimos, no obstante ser un gobierno ya de por sí austero, porque era un gobierno austero, tenemos un presupuesto de 900 millones de pesos dólares por año, digamos, mucho menos de lo que es el término de dólar, el presupuesto de hoy de la provincia, con mucho más gasto que lo que tiene hoy. Me parece que hay que dar signos de muestras de austeridad. Algo hay que hacer también, porque no la nación está haciendo un ajuste, la gente está haciendo un ajuste, y me parece que las provincias también deben ser ajustes, porque estoy viendo, por ejemplo, estaba analizando el caso de la provincia de Buenos Aires, donde hay un impuestazo al sector rural, que yo pienso que puede llegar a terminar mal,
Sí, hay Ya al que tenemos llamó la Esper y experiencia. el presidente a no pagar, pero también los productores se están juntando para decir vamos a resistir este impuestazo de Kicillof. Bueno, yo creo también de que hay que tener mucho cuidado, porque no es cuestión de que la provincia de Buenos Aires, que recibía en el caso del gobierno anterior transferencias no automáticas en cantidades importantes, para dar un número aproximadamente el 35-40% de las transferencias no automáticas a las provincias del gobierno anterior fueron a parar a la provincia de Buenos Aires, porque lógicamente la provincia de Buenos Aires en términos electorales claro, es muy alto. Claro. Entonces, tampoco es cuestión de porque se retasean los recursos nacionales, aumentar los impuestos de tal manera que se tornen en cuasi confiscatorios. Y acá en Salta también lo estamos viviendo con el impuesto y especialmente con las tasas de alumbrado, barrido y limpieza también, que han subido bastante, y que yo no sé si hay una relación, o si tienen relación con el costo del servicio o no. No tengo los números, así que no podré hablar. Lo que sí digo es que hubo un aumento importante en ese ítem, que se refleja muy claramente cuando a la gente le llega esa boleta que tiene incluida la luz, el agua, los impuestos municipales, y como si esto fuera poco, la incidencia del alumbrado público, un invento hecho en su momento, porque los municipios generalmente no pagaban la luz. ¿Y cómo se calcula la incidencia del alumbrado público? Se toma a la provincia como una unidad, ¿no es cierto?, a toda la provincia, porque el costo del kilovatio es el mismo, el kilovatio que se fija para la incidencia del alumbrado público, se recauda eso, lo recibe EDESA, y tengo entendido que hace compensación con los municipios por el alumbrado público que usan los municipios. De manera que si a un intendente de cualquier localidad se le ocurre poner un foquito por cada metro cuadrado, la incidencia del alumbrado público la vamos a pagar entre todos. ¿Por qué? Porque se va a consumir más energía. Claro. No es justo, para nada, porque si yo pago alumbrado, barrido y limpieza, ¿cuántas veces pago el alumbrado? 2 veces. Lo pago con el ABL, que es la tasa que viene en la boleta de EDESA, en muchos casos, en otros no, pero en la mayoría de los casos va en la boleta de EDESA, y lo pago también en el ítem incidencia de alumbrado público. Entonces, claro, cuando alguien recibe una boleta, una boleta, digamos que es bastante bastante abultada, especialmente después del último incremento de ahora del mes de febrero. Hoy todavía hay provincias que no han autorizado los aumentos de febrero en la medida que autorizó Salta. Salta autorizó aproximadamente para los 3 meses el 108%, creo, a EDESA, y resulta que en el primer mes esto es lo que está pasando en Orán y en el norte, donde obviamente el consumo en el verano todos sabemos que aumenta, porque hay que hacer andar los aire acondicionados. Claro, hay más consumo. Hay mucho más consumo. Entonces, claro, frente a esta situación, le autorizaron por los 3 meses el 105, 108, no importa, más del 100. Y el primer mes cargaron el 80. Entonces queda el 20 para los 2 meses que vienen.
podría haber sido 33, 33 o 33. Claro, hacerlo, parcializarlo, proporcionalmente. ¿no? Claro, proporcionalmente, exactamente. Proporcionalmente. Bueno, entonces realmente esto pone a una situación bastante complicada. De hecho, están los titulares de los periódicos, los comerciantes que se quejan, que hablan de amparo, que Camesa, que el costo de la energía. Bueno, es bastante difícil explicarle a la gente, porque el que le cobra la energía a la gente es una sola empresa. Si bien es cierto, ese costo de energía se conforma de tres partes. Sí, claro. La primera, que es la que genera, la generación, que tiene un costo por kilovatio igual para todo el país. El transporte, que lógicamente no puede ser igual para todo el país, porque no es lo mismo transportar a Salta que transportar a Buenos Aires. Y la distribución, que tiene alguna lógica, que aquellas provincias que como la nuestra, que tienen, digamos, una densidad poblacional o tiene una población muy dispersa, la distribución sea un poco más cara. Pero yo hoy día miraba y comparaba Salta con Santiago del Estero, y no debe ser tanta dispersión de población distinta entre Salta y Santiago del Estero, y resulta que para un consumo de 130 kilovatios, 135, que sería una casa de una familia tipo, acá cuesta el doble de lo que cuesta en Santiago, o casi el doble. Y si a esto le sumamos, por supuesto, que grande es Salta capital, pero si esto le sumamos el consumo que tiene el norte, Tartagal, Orán, digamos, consumo mucho más alto, obviamente esto complica más la situación de ellos. Sí, Julio, vos hablabas de un paralelismo entre lo que te tocó a vos como ministro de Economía de la provincia, con una situación bastante comprometida. Ahora, la gran pregunta que se hacen todos, y un poco lo que yo hablaba al comienzo, es que este superávit del cual el presidente se siente muy orgulloso, y se recostó o lo terminaron pagando, como yo digo, los ciudadanos, los provincianos y las provincianas y los jubilados, y la pregunta es, ¿hasta cuándo puede resistirse con esta situación? Que lo comentaba, que ahora lo denuncia también, lo alerta sobre esta situación la conferencia episcopal, porque lo que dice Milei es que todavía falta ajustar un poco más. ¿Y de dónde va a sacar resistencia la gente, Julio César? Mira, yo creo que hay dos cosas que a mí me gustaría poner de relieve. Cuando se sanciona la convertibilidad en el 91, veníamos nosotros de dos hiperinflaciones. ¿Cierto? Y nosotros ahora prácticamente estuvimos al borde de una hiperinflación, donde hablar de hiperinflación en estos tiempos con países vecinos que tienen como inflación anual de un dígito, tener 3 dígitos anuales ya implica por lo menos un llamado de atención. Y lógicamente el presidente lo que hizo en su campaña es plantear un ajuste. Hay un ajuste del gasto público, pero también hay un ajuste muy duro por atraso de precios y por aprovechamiento también, porque nosotros tenemos un sector industrial prebendario en la Argentina que vivió protegido. ¿Por qué? Primero, por los altos impuestos, por el alto costo laboral, y básicamente porque nosotros fabricamos para pocos habitantes. Si Argentina, si nosotros queremos compararlo con Brasil, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, Argentina en Brasil entran 5 o 6 Argentinas. Entonces, ¿qué pasa? El tema de precios
que es una de las cosas que está golpeando mucho a la clase media y a la clase baja, el tema de precios. Este gobierno, por su filosofía política, no lo va a regular, porque justamente acá se habla de libre competencia. Yo la verdad que creo que hay la capacidad de aguante, porque estaba mirando encuestas ya de los primeros 100 días de gobierno, y la verdad que la imagen del gobierno nacional no ha caído lo que yo pensaba que iba a caer como consecuencia de este tremendo ajuste. Exactamente. ¿Pero por qué eso? Es absolutamente porque la gente se hartó de la dirigencia política, y me incluyo, no quiero quedar afuera. Yo también, si bien ahora estoy retirado, fui un dirigente político y tuve distintas responsabilidades. Se hartó, y también se hartó de la corrupción. Entonces, como que de repente apareció un Milei sin partido. Un outsider, en verdad, ¿no? Un outsider de serio, verdad. ¿no? Claro. Sí, en un país en el cual el sistema de partido está destruido, está roto, porque la verdad es que está roto el sistema de partido en la Argentina. Digamos, si venía complicado, se está terminando de romper, porque nadie sabe con quién está. La Unión Cívica Radical tiene su presidente, pero no todos responden al presidente. Algunos responden a los gobernadores. El peronismo, yo no sé, hay una parte que es kirchnerista, otra no es kirchnerista, con lo cual no sé si un partido son dos o son tres. El PRO también tiene su crisis. Entonces, realmente yo creo que la capacidad de aguante de la gente está en función de la esperanza. Está en función de la esperanza de un líder por ahí mesiánico, si querés llamarlo, un outsider de la política, que al no tener compromisos partidarios puede tomar decisiones, puede cambiar, puede poner funcionarios de un lado, del otro, el que mejor le venga, y llevar adelante una política que tienda a enderezar primero la macroeconomía y será después la microeconomía. Mientras tanto, va a haber sufrimiento de la gente, sufrimiento que también la hubo después de la crisis del 2001. Claro, exacto, ese es el antecedente. Entonces, yo creo que hay que ver cuál es la capacidad de tolerancia de la gente, la capacidad de aguante de la gente, de esta situación que estamos viviendo, que es muy compleja, es muy complicada, pero que yo creo que este gobierno no va a tomar medidas. Fíjate vos que este tema de que sale el presidente y dice, no me hagan promociones de 2 por 1, pónganme en el precio que valen las cosas, porque yo, si quiero un peine, tengo que comprar 2. Claro. Si yo para peinarme no necesito 2 peines, necesito 1. Sí. Entonces, vendeme el 1 ese al precio que vale el 1. O estas promociones de que llévame 3 cosas y pagame 2. ¿Por qué voy a llevar 3 botellas de vino si yo necesito 2? Y hoy la vi en un supermercado, de acá de Salta. Están todas las bebidas 3 por 2. Entonces yo pago 2 y me llevo 3, pero yo quiero tomar 2 botellas de vino, no 3. Cobrame lo que valen las 2. No me obligué a comprar una tercera. Bueno, esta es una manera que están haciendo los grandes formadores de precios en bajar los precios. Y a mí me parece que va a bajar los precios porque hay de demanda. Lógicamente existe desde que el mundo es mundo, o mejor dicho, desde que la economía se le empezó a estudiar como una ciencia social, existe la ley de oferta y demanda. Si no hay demanda, los precios tienen que bajar. Bajarán ahora, bajarán después, no sé.
Y el otro tema, que me parece que también podría llegar a hacer bajar los precios, es que se le saque un poco la pata de encima al empresario. Para eso hay que ajustar el gasto público, porque fíjate vos, en la provincia de Salta, por ejemplo, cuando yo estaba en el Ministerio, el impuesto a la actividad económica o ingreso bruto era de 1,8, por el pacto fiscal se subió al 2,5 y hoy es el 5, sobre la venta bruta. ¿Y eso quién lo paga? Lo paga la gente. Claro. Eso incide en los precios. El IVA, cuando salió el IVA era el 13%, hoy el 21%. Claro, exacto. ¿No es cierto? Entonces, yo creo de que el camino es muy duro, hay que ver cuál es la capacidad de aguante de la gente. Reitero, la capacidad de aguante va a estar también en función de que vea, digamos, ejemplos de la dirigencia política. Sí está claro que ningún partido tiene liderazgo, el único liderazgo lo veo yo hoy en el presidente, que tiene un liderazgo a su manera, capaz que no es la que a mí más me gusta, pero es su forma, y la verdad es que enfrente no veo nada. Claro. Enfrente no veo nada, enfrente veo desolación, veo desconcierto. Yo creo que nunca pensó la dirigencia política que alguien que apareció en los programas de televisión hablando de economía y después se transformó en diputado nacional y de repente no sé si hasta no lo ayudaron para que para que arme su partido, ¿no es cierto? Termine ganándole a todos. Ahora bien, yo sin duda creo que a la Argentina hoy si no viene también algún salvavidas, se le va a hacer bastante difícil tomar algunas medidas que necesariamente debe tomar, como es levantar el cepo, como es unificar el tipo de cambio. Me parece que alguna piola tiene que venir de afuera. Lamentablemente es más endeudamiento, pero bueno, el gobierno anterior también endeudó mucho a la Argentina. Lo que pasa es que, bueno, no le prestaban afuera, pero ¿con qué nos endeudó? Imprimiendo billetes y a esos billetes, con esas famosas LEVAC y la ELIT y todo este festival de bonos, bueno, era deuda interna, pero y a otra parte deuda externa, pero la verdad es que yo creo que alguna bajo la manga debe haber para que, no sé, en unos meses más aparezcan fondos frescos para que se alivie la situación macroeconómica y microeconómica, porque la macroeconomía la gente la entiende muy poco. Lo único que por ahí muchos sí entendían de que la inflación venía galopando, o sea, cada vez se hacía más en el gobierno anterior, y pensó que en este gobierno de repente era como un caballo de carrera que se lo frenaba y bueno, y frenaba. Y no porque la inflación es inercial. La inflación no se frena de un día para el otro, es un proceso. Entonces, lo que nosotros necesitamos es, primero, que es lo que está haciendo este gobierno y que creo que lo hubiese hecho cualquier otro gobierno, es acomodar las cuentas fiscales. Me parece que hay que acompañar, las provincias también tienen que acompañar, digo, ajustando sus cuentas fiscales, tratando de ser más austero, y la gente tiene que tener un poco de paciencia de que los precios, digamos, en algún momento los salarios recuperen
recuperen respecto a los precios. Esto pasó después de la crisis del 2001, los salarios en términos de dólares cayeron al piso. Y ustedes deben recordar que ahí apareció el famoso plan Jefa y Jefe de Hogar. Claro, ahí nace, exactamente. Sí, sí. Entonces, ¿por qué era que aparece el plan? Porque había mucha gente que necesitaba de programas sociales, cosa que hoy seguramente también lo está necesitando. De hecho, el Fondo Monetario hasta le aconseja al gobierno nacional que proteja a los más vulnerables. Bueno, el panorama que yo veo es esto es lo que yo pienso, es lo que la experiencia anterior me indica que esto pasó acá también después del año 95, 96. Yo diría que se empezaron a acomodar un poco las cuentas en la Argentina, pero bueno, después vino la crisis. ¿Por qué vino la crisis del 2000? Por lo mismo que pasó ahora. ¿Por qué vino esta crisis del gobierno que su ministro de Economía pierde la elección? ¿Por qué viene? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo comparable con el 2000-2001? Que el Estado se empezó a endeudar en aquel momento, como teníamos el peso convertible, no se podía emitir dinero. Claro. Entonces, ¿qué hacía el Estado? Emitía bonos. ¿Y a quién a quién le vendía los bonos? A los bancos. ¿Y con qué lo compraban los bancos? Con el dinero de los ahorristas. Cuando los ahorristas quisieron ir a buscar su plata no estaba. Claro. Sí. ¿No es cierto? ¿Quién se la había llevado? El Estado. Bueno, ahora, como no podíamos pedir prestado a nadie, lo que se hacía era imprimir a lo loco, y para que no haya tanto circulante, ¿a quién se lo enchufaban? De nuevo a los bancos. Por suerte, me parece que se tomaron algunas decisiones para que el sistema bancario no sufra las consecuencias que sufrió en aquel momento, donde teníamos los bancos enchapados. Los bancos estaban protegidos por chapa en la crisis del 2000-2001. O sea, yo estaba en Buenos Aires, esa no me la contaron, esa la viví, yo fui diputado nacional 2001-2003, así que la conozco de memoria. Y la verdad es que se hacía malabares, porque los bancos estaban empachados de bonos del Estado. Y si alguien iba a pedir su plata, y su plata no estaba, porque el Estado no le pagaba a los bancos. Claro, claro. Bueno, entonces, a ver, sería muy larga la historia que contar a los que son más jóvenes. Por eso yo les recomiendo que agarren algunos libritos de economía, lean un poquito la historia económica argentina, no de muy lejos, pero yo diría del 83 en adelante. Nosotros hemos tenido la crisis del Austral con Alfonsín, se tuvo que ir antes de tiempo. Después con Menem, cuando estaba Herman González, el Plan Bone. ¿Qué fue el Plan Bone? Confiscación de los depósitos de los ahorristas. Claro. Después de eso vino la convertibilidad como una solución. Pero claro, resulta que era hermoso, iba a un cajero automático, uno quería sacar 100 pesos, entonces decía, ¿qué querés? ¿Pesos o dólares? Claro. Y nosotros no imprimimos dólares. Teníamos que tener superávit comercial, teníamos que tener superávit fiscal. Sí tengo que admitir que hubo 2 años del presidente Néstor Kirchner que obviamente la economía del mundo volaba. Claro. Y hubo 2 superávit gemelos. Ahí estaban los famosos superávit gemelos, que él los llamaba el superávit fiscal, o sea, el Estado recaudaba más de lo que gastaba, y el superávit comercial, decía Argentina, exportaba más de lo que importaba.
con lo cual fortificaba las reservas del Banco Central. Bueno, después todo eso se hizo crisis. ¿Por qué? Por populismo barato. Por populismo barato. Porque, a ver, para hacer voy a dar unos 2 o 3 numeritos nomás, porque capaz que ya te estoy cansando a vos y ya estoy cansando a la audiencia. 2 o 3 numeritos. Cuando Cavallo pone el 1-1, el ministro de Economía de Brasil se llamaba João Henrique Cardoso, después presidente. Presidente, exactamente. Él pone el Plan Real. El Plan Real era también un 1-1. Un real, un dólar. Bueno, fíjate dónde estamos nosotros hoy. Hoy, un dólar vale 1.000 pesos. Y un dólar en Brasil vale 5 y pico reales. Claro. O sea, ¿cuánto se devaluó? Y no empecemos a querer justificar esto con ideologías políticas ni nada por el estilo. Pues puedo poner otro ejemplo más, que el caso de Perú, que también tiene una economía estable, tiene presidentes presos, presidentes que se han suicidado, presidentes a los que han echado. Claro. Entonces, convengamos que lo desacertado fue el manejo de la economía, porque en Brasil está Lula ahora, estuvo Lula antes, después de Enrique Cardoso vino Lula, ¿no es cierto? Después vino Dilma, y sin embargo, Brasil nunca tuvo un proceso inflacionario como el de la Argentina, claro. ni parecido. Entonces, la falla también está en querer gastar más de lo que se recauda. La falla está en un Estado que quiera crear un bienestar ficticio en la gente a través de darle papelitos pintados. Y lógicamente esta cuenta en algún momento se paga. Y para terminar, lamentablemente, hoy estamos pagando la cuenta. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Clarito, Julio. Muy bien, esa era la idea de charlar con vos, porque podés contarlo no solo por lo que se puede conocer a través de la lectura, de lo que sea, sino que vos lo viviste de adentro, te tocó hacer frente a eso como ministro de Economía, como diputado nacional recién, lo que contaba. Así que es más que importante tu experiencia. Más aún, diputado nacional en la Comisión de Finanzas. Claro. La Comisión de Finanzas es la que entiende en el tema banco. Exacto. De manera que la crisis del sistema financiero del 2001 al 2003, 2002, 2003, la he vivido muy de cerca, y la Comisión de Finanzas, en esa época, nos reuníamos día por medio con Pedro Pou, que era presidente del Banco Central en ese momento. De manera que estábamos perfectamente al día de lo que pasaba. Por eso digo, cuando uno tiene desmanejo de las cuentas del Estado, bueno, se navega, pero en algún momento el barco hace agua, y los que estamos adentro del barco tenemos que, no sé, tirarnos al mar o tirarnos a donde sea y tratar de ver cómo navegamos y cómo braceamos y llegamos a la otra orilla. Pero bueno, esta es un poco la situación que tenemos hoy. Lamentablemente es así, estamos pagando la cuenta de muchos años de descalabro en el manejo de las cuentas públicas. Muy, pero muy clarito. Esa era la idea de charlar con el contador Julio César Lutay. La idea será, Julito, que sigamos, que te sigamos contando para que le sigas analizando, a ver qué es lo que viene. Hay que ver qué va a pasar ahora con este tema de la ley ómnibus, del DNU. Pero bueno, lo vayamos analizando en la medida que vaya caminando el tema en el ámbito legislativo. A ver, Daniel, vos sabés bien de que
En la medida que esté dentro de mis posibilidades, voy a estar siempre a disposición Sí, por supuesto. tuya, primero por la vieja amistad que tenemos, y segundo porque considero de que la gente tiene que estar informada. Exacto. Y hay que tratar de hablarle con la verdad, de ser objetivo, no hay que mentirle, no hay que engañarla. Yo conté un poco de historia porque me parece que es bueno también que Sí, muchos claro. sepan un poco el devenir de la historia argentina, y comparé con otros países, y que especialmente con Perú, donde estuve 2 o 3 veces, porque a mí que no me vengan que esto es cuestión ideológica, es una cuestión de si yo quiero cuidar a mi gente cuidando al Estado, o no me importa nada de mi gente y despilfarro la plata del Estado. Y lo más triste, y de eso no quiero hablar mucho, es cuando la gente percibe que hay una corruptela enquistada en el Estado. No, bueno, eso es la la frutilla del postre. Así es. Indudablemente. Reitero, un placer charlar con vos. Gracias por tu tiempo, Julio. Igualmente, Daniel, saludo para vos, cariño para Lali, que es mi amiga también, la conozco de tanto tiempo de allá de Orange. Exacto, un fuerte abrazo, gracias. Igualmente, no por gracias, nada. Julio, Por nada. gracias.